Hi, I'm Peter Scarlett for Cinemundo on Link TV. I'm especially happy about this week's presentation, which is a memorable new film from Mexico called El Violín, The Violin. It's won more prizes on the international film circuit than any film ever made in Mexico. And perhaps more importantly, as you're about to see, it's remarkable in the dignity and respect with which it treats each of its characters. A special treat for you, we have its director here with us in the studio today. Let me start by asking you, Francisco, is this a film about a specific story at a specific time or place? And if so, what time and place? And if not, why not? Bueno, no, realmente la película no tiene un tiempo y un espacio definido porque es una cosa que nos planteamos hacer desde un principio. Era un gran reto conseguir que la película pudiera abarcar mucho más en el tiempo y en el espacio, la historia, quiero decir, porque lo que ustedes pudieron ver en El Violín me parece que ha sucedido durante muchísimo tiempo en muchos lugares del mundo y específicamente en los países de América Latina. Recuerdo mucho una anécdota en Grecia, que después de la proyección del Violín vino un anciano, ¿no? Y me preguntó, ¿tú eres griego? Yo dije, no. ¿Tú habías venido antes aquí? No. ¿Tu familia es griega? No. Y entonces, ¿cómo hiciste para contar una historia que sucedió? ¿No? Hizo que volteara. En aquellas montañas que están allá, estábamos al lado del mar y al fondo había unas montañas. Y me empezó a decir que esa historia había sucedido 50 años antes en unos pueblos campesinos, en las montañas que había ahí y tal. Fue una cosa que me conmovió muchísimo, pero al mismo tiempo que me daba mucho gusto porque la intención de llevar la película hacia otras magnitudes, hacia otras latitudes, pues parece que la habíamos conseguido. You wrote the screenplay too before directing it, because when you watch the film, I don't know whether our viewers had the same impression, one has the feeling that the person who made this film knows the characters very well, that you lived for a long time with these characters. Is that true? Sí, bueno, no exactamente con esos personajes, pero de alguna manera sí muy cercano. Yo vivo en la Ciudad de México, sin embargo, nací, crecí en un pueblo pequeñito, con el campo, con los animales, con los campesinos. Es decir, yo provengo de... mi extracción es mucho más rural que urbana. Después fui a vivir a la Ciudad de México, así es que lo que tiene que ver con el campo, con las tradiciones, con la música popular, con la cultura popular, la tradición oral, todo este tipo de cosas que amo y que además me siento muy orgulloso de toda esta parte de la cultura mexicana que también tiene que ver con lo indígena, es con lo que yo crecí. Speaking of popular music, about the tradition that I think is very much involved in the form of this film, as well as in its sound, the tradition of the corrido. De alguna manera la película está construida, en términos dramáticos, está construida como un corrido. ¿Qué es el corrido? Un poco para que la gente que nos ve sepa. Es un género musical muy antiguo que proviene de otros géneros, ¿no? de España, los juglares, los cantores que llevaban las noticias de un pueblo a otro pueblo y de lugares alejados cuando todavía no había otros medios de comunicación, y entonces estos músicos, estos, ¿no? cantores eran a la vez los noticiarios que hacían informar a la gente lo que sucedía en tierras remotas y tierras lejanas. Digamos que toda esta tradición de los juglares en la Revolución Mexicana y con otro tipo de música local y músicas regionales se transformó y se convirtió en lo que nosotros llamamos el corrido, que
en la Revolución Mexicana cumplía justamente los mismos fines que en la Edad Media, que era llevar las noticias de lugares lejanos a otros, son los cantos épicos, contar las hazañas, cantar y contar las hazañas de los héroes que estaban luchando y buscando, ¿no?, la independencia, la libertad, la liberación del pueblo. Entonces este género que se convirtió en el que llevaba las noticias también se cargó de un espíritu libertario, se llenó de un espíritu libertario, revolucionario, transformador, y que quedó ahí adentro de esa música y adentro de esas letras en todo México. Por supuesto eso ha cambiado y se ha transformado y existe ahora, digamos, una transformación y a veces de generación de ese tipo de música. Sin embargo, está ahí, es toda una tradición el género del corrido, y yo decidí utilizar esta idea del corrido para contar esta película. One of the things that I think surprised people, the film, your first film, was premiered in France at the Cannes Film Festival in a very prestigious context. And when the festival was over, the actor who plays Plutarco was named the best actor at Cannes. Is he a professional or a non-professional actor? And how did you find him? Non-professional. Pero él es un músico, la historia es muy larga, trataré de contarla muy reducida. Yo estaba por iniciar una serie documental acerca de los músicos populares en todo México, iba a empezar por otro estado y cuando le conocí decidí empezar esa serie haciendo el documental de la música de su región, porque me sorprendió que un violinista sin una mano, además de ser un músico excepcional, siguiera luchando y tratando de recuperar la música de su pueblo. Entonces me parecía un ejemplo humano, un ejemplo de vida, y decidí hacer un documental de la música de su región. Ese documental se llama Tierra Caliente, tal vez en algún momento tengan, ¿no?, la gente que nos escucha oportunidad de verlo. Me parece interesante mucho más ahora porque don Ángel falleció hace 2 meses, entonces todo el trabajo que él hizo está ahí, en su vida cotidiana. La historia es que después yo termino de hacer este documental y empiezo a preparar y a preproducir el violín. How old was Don Angel when he made this film? Empezamos empezamos a rodarla cuando él tenía 76 años y terminamos de filmarla cuando él tenía 82 años. Was he at Cannes when he won the prize? Sí, por supuesto. Must have been a fantastic moment for him. Fue una gran experiencia y la gente que le veía y que estaba ahí después de haberle visto en la pantalla, y mucha gente salía muy tocada, conmocionada, y se lo encontraba ahí de inmediato. Era una sensación fuerte, y para él, por supuesto, creo que bastante gratificante. Lo platicamos muchas veces, él me lo dijo, bastante gratificante porque, bueno, la gente de pie aplaudiendo sin parar, emocionada, y él ahí, fue como un gran homenaje al esfuerzo de muchos años. I wanted to step back a little and ask you a more general question. With the cinema of the United States taking over the screens of practically everywhere in the world, in the past few years there has been a real renaissance of cinema from your country. What do you attribute that to? What's made that possible? Is there an economic structure? Is there a training structure that has made it possible for so many young filmmakers to impress the world as you have done in the last, say, 10 years or so? La situación del cine en México en las últimas décadas ha sido muy complicada. Muy poca producción, no hay fondos de financiamiento para los nuevos directores, para las nuevas propuestas.
Sin embargo, hay toda una tradición cinematográfica, generaciones anteriores de cineastas, hay escuelas de cine que siguen formando gente, pero no hay posibilidad de hacer películas, porque no hay apoyos, no hay una estructura que de alguna manera se convierte en un círculo que promueva la producción. Eso pasa en México y en muchos lugares del mundo. Ahora estas películas abren puertas para poder hacer coproducciones con otros países y bueno, el año pasado la producción pasó de 30 a 60 películas, 70 películas, justo por un cambio en términos legislativos, por supuesto abaratando costos y encontrando maneras alternativas de hacer películas. Y bueno, ahí está, es una cosa que está en constante movimiento. I have good news for our viewers. Not only have you seen a wonderful film today and been able to spend some time with its director, but unlike many of the films we present here on Cinemundo, this film is available for distribution in the United States. And in fact, it's available on video through a company called Film Movement. You'll be getting the details on your screen any moment now of how you can find them on the internet. That's it for Cinemundo this week. I'm happy you could be here with us. I want to thank our guest, Francisco Vargas, for sharing this wonderful film with us. And I hope he'll be back here soon with another terrific film for our Cinemundo viewers. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y por supuesto que con la siguiente película estaremos intentando traerla a este canal. Y bueno, a la gente que nos está viendo, si la película les gustó, que corran la voz para que puedan buscarla o verla. Y si no les gustó, que no digan nada. Great. It's a deal. Thanks, Francisco. See you soon. Thank you all. This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only U.S. network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world.